En las páginas de la Biblia, Persia aparece como una de las grandes potencias que marcaron la historia del pueblo de Dios. No se trata de un nombre vacío ni de un simple recuerdo de imperios pasados, sino de un símbolo profético con un destino señalado en las Escrituras. En los libros de Isaías, Daniel y Esdras, Persia surge como un instrumento divino que, en momentos clave, se convierte en parte del plan celestial. Uno de los personajes más recordados es Ciro, el rey persa, al que Isaías menciona incluso más de un siglo antes de su nacimiento. La profecía lo llama ungido del Señor, encargado de liberar a los israelitas del cautiverio en Babilonia y permitirles regresar a Jerusalén para reconstruir el templo. Este hecho no solo tiene valor histórico, sino que también demuestra cómo Dios podía valerse de naciones extranjeras para cumplir su propósito. Persia, entonces, no aparece como enemiga inicial, sino como aliada providencial. El profeta Daniel también tuvo visiones donde Persia desempeñaba un papel decisivo. En su libro, el ángel le revela que el príncipe de Persia contendría con los mensajeros celestiales, una alusión al poder espiritual detrás de esa nación. Esto sugiere que Persia no era solo una potencia terrenal, sino que estaba ligada a fuerzas espirituales que influían en los destinos de los pueblos. Así, desde sus primeras menciones, Persia no es una nación cualquiera. Es presentada como una pieza esencial en el tablero profético de la historia bíblica. Su destino se entrelaza con el de Israel y anuncia que en los siglos venideros, lo que ocurra con Irán, la Persia moderna, no puede ser comprendido sin mirar primero las Escrituras. La historia de Irán, en su identidad antigua como Persia, no puede separarse de la trayectoria del pueblo de Israel. Mientras muchas naciones alrededor de los hebreos se levantaban como enemigos, Persia se convirtió en un aliado inesperado, usado por Dios para cumplir promesas que parecían imposibles. El ejemplo más claro es el decreto de Ciro el Grande, rey persa, quien autorizó el regreso de los judíos desde el exilio babilónico hacia Jerusalén. Este acto no fue meramente político, sino que tuvo una profunda dimensión espiritual. Con ese permiso se cumplía lo que los profetas habían anunciado. El pueblo elegido volvería a su tierra y reconstruiría el templo, lugar de encuentro con su Dios. Lo sorprendente es que el propio Ciro, un rey extranjero, fue llamado por Isaías mi pastor, mostrando que incluso los gobernantes de otras naciones podían ser guiados por la mano divina. Pero la conexión no termina ahí. Bajo dominio persa, los judíos encontraron cierta estabilidad y protección. El libro de Esther es un testimonio de este vínculo, narrando cómo en el corazón mismo del imperio, una reina judía se convirtió en la salvación de su pueblo frente a una conspiración de exterminio. Este episodio no solo resalta la cercanía entre ambas naciones, sino también la forma en que Persia fue escenario de uno de los milagros más recordados en la historia judía. La relación entre Irán e Israel, sin embargo, no está exenta de tensiones espirituales. Lo que en el pasado fue protección, en el futuro se transformaría en un rol profético distinto, uno que las Escrituras anuncian con advertencias y señales. Es en este contraste, la nación que un día liberó a Israel, pero que también aparece en visiones de juicio, donde se comprende la importancia del destino bíblico de Irán. En las profecías bíblicas que describen los días finales, Persia, el nombre antiguo de Irán, aparece mencionada de manera directa y con un papel decisivo. El pasaje más revelador se encuentra en Ezequiel 38, donde el profeta anuncia una gran confederación de naciones que se levantarán contra Israel en los últimos tiempos. En esa lista se menciona a Persia, junto a otras potencias como Gog
Magog, Cus y Fut. Este escenario profético no es una simple visión simbólica. Ezequiel habla de un ataque masivo contra el pueblo de Dios, una coalición que se unirá con el propósito de destruir a Israel. Persia, lejos de su antiguo rol como protectora y libertadora, se presenta aquí como aliada de fuerzas hostiles. Esto marca un contraste fuerte con la relación histórica entre ambas naciones, mostrando cómo el destino de los pueblos puede cambiar de acuerdo con el plan divino. Las alianzas descritas en Ezequiel tienen un peso actual. Hoy, cuando se habla de Irán, no es raro encontrarlo vinculado a conflictos, tensiones internacionales y acuerdos con naciones que mantienen enemistad hacia Israel. Aunque la Biblia no nombra explícitamente a los países modernos, el hecho de que Persia esté en la lista de enemigos proféticos da un contexto que muchos estudiosos consideran vigente. Este anuncio no busca sembrar miedo, sino advertir que el destino bíblico de Irán está conectado a los movimientos que precederán acontecimientos mayores. Así como Persia fue usada para bendecir a Israel en el pasado, también tendrá un papel en los juicios del futuro. La profecía sugiere que ninguna nación escapa a la soberanía divina y que incluso los planes más ocultos de los reinos de la tierra están escritos en el libro de Dios. En la Biblia, Persia no es solo una potencia en política o militar, sino un símbolo de fuerzas espirituales que trascienden los acontecimientos históricos. En el libro de Daniel, el profeta relata cómo un mensajero celestial fue detenido durante 21 días por el príncipe del reino de Persia, hasta que el arcángel Miguel acudió en su ayuda. Este pasaje sugiere que detrás de los reinos terrenales existen potestades espirituales que influyen en los destinos de las naciones. Persia, en este caso, representa una resistencia espiritual contra los planes de Dios, un recordatorio de que la batalla no se libra únicamente en el plano humano. El simbolismo de Persia va más allá de su papel como nación, se convierte en la imagen de una tensión constante entre la luz y la oscuridad, entre la obediencia al plan divino y la oposición de fuerzas ocultas. Si en tiempos de Ciro fue usada para la liberación de Israel, en las visiones de Daniel y Ezequiel aparece como potencia espiritual adversa, manifestando que las naciones pueden oscilar entre ser instrumentos de bendición o vehículos de juicio. Este trasfondo espiritual también ilumina el lugar de Irán en la actualidad. Más allá de las decisiones de sus gobernantes, la Escritura sugiere que existe una dimensión invisible que moldea sus acciones. Persia es un recordatorio de que detrás de las guerras, alianzas y tensiones internacionales existe una batalla mayor, la que enfrenta al bien y al mal en el corazón de la historia humana. De esta manera, Persia no se limita a ser un nombre antiguo, sino un espejo de la lucha espiritual que afecta a todas las naciones. Su simbolismo anuncia que el destino final de los pueblos no depende únicamente de su poder militar o riqueza, sino de la manera en que se relacionan con el propósito eterno de Dios. El destino de Irán, la antigua Persia, no queda inconcluso en las páginas de la Biblia. Las Escrituras revelan que llegará un día en que todas las naciones serán reunidas para el juicio divino, y entre ellas Persia ocupará su lugar. Ezequiel describe cómo, tras levantarse contra Israel junto a sus aliados, Dios mismo intervendrá con mano poderosa. No será la fuerza de los hombres ni la estrategia militar lo que ponga fin a sus planes, sino la justicia celestial manifestada en un desenlace inevitable. El profeta anuncia que las naciones que se unan contra el pueblo de Dios caerán bajo la ira divina. Persia,
que en el pasado fue instrumento de liberación, será recordada también como una nación que, en los últimos tiempos, se alineó con fuerzas contrarias a la voluntad del Altísimo. Sin embargo, este juicio no es un final vacío, sino parte de un propósito mayor: mostrar al mundo que ninguna potencia puede desafiar a Dios y salir victoriosa. Este destino no significa condena eterna para el pueblo persa como individuos, sino un mensaje sobre la soberanía de Dios sobre la historia. Así como Ciro fue usado para bendecir, también el juicio sobre Persia mostrará que todo imperio, toda nación y toda alianza está bajo el control del Creador. El fin de Persia en el juicio de las naciones es en realidad un llamado para que todos comprendan que la historia no la escriben los reyes ni los ejércitos, sino la mano de Dios. El gran cierre de esta profecía es claro: Irán, como todas las naciones, tendrá que rendir cuentas ante el trono eterno. Su nombre, inscrito en las Escrituras desde tiempos antiguos, es una señal de que ningún pueblo está olvidado ni fuera del plan divino. El destino bíblico de Irán nos recuerda que la historia avanza hacia un día en el que lo oculto será revelado, lo injusto será juzgado y la gloria de Dios prevalecerá sobre todo reino de la tierra.